Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, hoy 13 de noviembre del año 2020. Tenemos hoy viernes de Economía y Libertad a Hugo Bravo, como siempre, a Daniel Laud, como siempre, pero con un invitado pero muy especial, una persona que queremos mucho y que admiramos mucho, Carlos Leáñez Aristimuño, analista político, lingüista, abogado, y una persona preocupada en los últimos tiempos por el futuro y el presente del español como lengua. Aquí se habla español, puse yo en el flyer, y por supuesto haciendo referencia a un artículo que él escribió recientemente que se llama Urge un pacto panhispánico. Nos acompaña Hugo Bravo, como dije, Daniel Laud, pero bueno, quiero que el profesor Leáñez, antes de que empecemos a interactuar, nos dé el marco de lo que él está planteando. Bueno, mira, básicamente nosotros del mundo, cuando pensamos en la gran expansión de Occidente, gracias al descubrimiento de América, vemos que hubo básicamente 4 países europeos que intervinieron de manera decisiva, siendo el principal de lejos España, ¿no? Que fue la primera potencia mundial indudablemente durante el siglo XVI y durante el siglo XVII. Los territorios de la Nueva España, que es actualmente México, es lo que va quedando de la Nueva España, el virreinato de la Nueva España, llegan hasta Alaska y cubrían más de un tercio del actual Estados Unidos. Bueno, para no hablar de todo lo que hay por debajo de México, por supuesto, ¿no? Entonces, también Filipinas y también todo el comercio pacífico, atlántico, en fin, todo el tema que tiene que ver con España es algo absolutamente extraordinario. Y sin embargo, no hay ningún país hispanohablante que sea decisivo en el tablero mundial. Esto es una cosa increíble porque cuando vemos, por ejemplo, los herederos de un imperio comparativamente menor, eso podemos hablarlo, como el inglés, bueno, son los Estados Unidos, de un imperio indudablemente mucho menor, como el portugués, es Brasil. En cambio, nosotros en América, tenemos por una serie de factores más o menos 20 estados, es decir, una atomización extraordinaria. Esto indudablemente que nos debilita, nos quita escala y hace que nosotros no podamos desarrollarnos a plenitud. Voy a plantear la tesis siguiente. Para desarrollarse a plenitud hacen falta 3 factores. Un espacio de libre intercambio, de real libre intercambio. Una escala muy grande y una lengua. ¿Cuál es el país que tiene eso? Los Estados Unidos. Fíjate bien, son 3 factores clave. Una lengua para entendernos, porque tenemos que hacer, los intercambios requieren un decodificador lingüístico. Una lengua para entendernos. Un espacio de libre intercambio, es decir, que los individuos puedan asociarse verdaderamente. Y una gran escala para aprovechar las ventajas que tiene la gran escala. La Unión Soviética, por ejemplo, cayó esencialmente porque no tenía el espacio de libre intercambio. La Unión Europea no es una potencia porque tiene más de 20 lenguas. Nosotros no somos lo que podríamos ser porque somos 20 estados. Entonces yo lo que estoy abogando, este nuevo pacto panhispánico que yo estoy, por el cual estoy haciendo, en el cual estoy haciendo énfasis, es que nosotros de verdad tenemos que arreglárnosla para tener un espacio de libre intercambio, porque sumándole a eso la lengua y teniendo automáticamente la escala, porque somos más de 500 millones de personas, indudablemente que eso va a generar una cantidad de círculos virtuosos que no podemos tener en nuestro pequeño país. Básicamente esa es la tesis.
Bueno, vamos a darle la bienvenida al profesor Daniel Laud, que nos acompaña todos los viernes. Profesor Laud, Buenos días, ¿cómo finalmente están? América Latina se atomizó en republiquitas y republiquetas. Le cuesta muchísimo el libre mercado. De hecho, en lugar de tener un mercado común, tiene UNASUR, Mercosur, el Pacto Andino, el Pacto no sé qué cosa de Centroamérica. O sea, sigue habiendo muchísima desconfianza. Y bueno, la agenda globalista tiene como principal objetivo eliminar la lengua. No solo que la tergiversa y la pervierte con esa tontería del género y no sé qué, sino que además, por ejemplo, España está renunciando al español y dice que ya no es el idioma oficial. Profesor Laud, ¿qué opina al respecto? Bueno, mira, yo, leí por casualidad el escrito del profesor Leañez y me parece muy interesante, ¿no? Y sobre todo me parece muy interesante porque al igual que Fomises y que Vintergard, yo creo que las naciones son identidades lingüísticas, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que nos ha separado a nosotros, o sea, este aislamiento entre comunidades que tenemos en Latinoamérica es lo que ha hecho que cada país desarrolle su castellano de una manera muy diversa, ¿no? Y entonces una palabra en Venezuela significa una cosa completamente distinta a esa palabra en Colombia, ¿no? O en Argentina. Y eso es producto de ese mismo distanciamiento, ¿no? Entonces yo creo que es cierto que si nosotros procuramos la unificación de los países como uniones económicas y como uniones aduaneras, probablemente esas diferencias lingüísticas desaparecen y poco a poco nos vamos consolidando como una verdadera gran nación, ¿no? Que es lo que es la propuesta del profesor Leañez, ¿no? A mí me parece interesantísima, ¿no? Y es más, utópicamente me parece un mundo ideal, ¿no? Me gustaría que eso ocurriera, ¿sí? No sé hasta qué punto puede ser viable, pero eso necesitaría de políticas muy específicas por parte de las naciones, ¿no? Y eso es lo que yo logro vislumbrar ahí, ¿no? Él tiene toda la razón en el sentido de que el poderío de esa nación que habla castellano, ¿sí? Porque ese es el verdadero idioma, no español, castellano, ¿sí? Y que impongamos el nombre del idioma como castellano para que todo el mundo entienda que eso no es español, ¿sí? Sino que es el idioma obviamente que es el idioma oficial de España, ¿no? Pero ese idioma se llama castellano, ¿no? Bueno, yo saludo mucho la propuesta del profesor Leañez y me uno a ella, pues. Hugo, cambiaste de locación, te fuiste de la biblioteca central de tu casa, te fuiste a donde el jardín. Sí, No, fui yo a ver estoy el en paisaje. otra casa, por eso es que la señal también está un poquito rara aquí. No, la verdad es que internet me jugó una mala pasada y tuve que cambiarme de dispositivo. O sea, que uno anda aquí como con varios equipos y alternativas para tratar de darle continuidad, ¿no? Pero me disculpa, no pude escuchar el último par de minutos, entonces espero no ser repetitivo, ¿no? Yo conversaba estos temas con el profesor Leañez, fuera de, obviamente, del programa en este momento, y una de las cosas que yo le he manifestado que me impresiona es que nosotros hemos estado dentro de la caverna, viendo la sombra de esa luz que viene de afuera. Y cuando uno empieza a leer estos temas de la hispanidad, uno empieza a entender el poder de lo que significa el lenguaje, ese rescate de lo esencial, ese no rabiar, ese no sentir vergüenza por lo que es la hispanidad. Y cuando uno empieza a entender qué significaba América o lo que era el reino español, ¿no? El virreinato aquí de este lado del charco, como decimos nosotros, la cantidad de universidades que había, el trato que había hacia los indios, cómo los mismos indios o los nativos del lado americano se sentían españoles. Uno empieza a impresionarse de por qué uno no sabe eso, por qué uno tiene ese resentimiento o cierta vergüenza, ¿no? Porque por otro lado los españoles no sienten orgullo de ese legado, no sienten orgullo de lo que llegaron a hacer, ¿no? Y realmente ya con el hecho de uno puede entender el poder que puede tener
el hecho de que hay una cultura común, hay un ethos, ¿no? Hay una manera de ser que tiene su impronta por el idioma, por la religión católica, por ese hecho de no proceder directamente de España, pero esa mezcla, digamos, ¿no? Que ya ahora es bien particular de América, o de Latinoamérica, o de Hispanoamérica, de hecho, como nos gusta hablar, ¿no? O sea, tenemos una entidad y nos cuesta reconocerlo, ¿no? O sea, nos cuesta entender la ventaja de no ser aldeas aisladas, como plantea en su artículo el profesor. O sea, nosotros tenemos el potencial para ser una gran nación si uno piensa en lo que es Estados Unidos, ¿no? O sea, si uno piensa en lo que es el gran poder de Estados Unidos, es varios estados, un mismo idioma, una misma esencia, porque cuando uno habla del melting pot, es una mezcla. Nosotros somos un melting pot también, con la gran diferencia que podría decir que somos un melting pot que sí incorporó la esencia de lo que estaba acá, no lo diluyó, no lo eliminó, como uno puede pensar que ocurrió en Norteamérica, ¿no? O sea, aquí no andamos nosotros con ese cuento, yo soy inca español, negroide. O sea, nosotros no andamos con ese tipo de mezcla, soy mestizo y punto, y ya, no andas con ese, como uno ve Estados Unidos ya uno ni sabe qué puede ser. O sea, si uno ve lo que es la candidata demócrata a la presidencia, uno no, o sea, la tipificación de su género, de donde viene, es muy largo, asiático, negro, o sea, una cuestión que no hace sentido, ¿no? Te voy a parar ahí. Creo que una de las cosas importantes, más allá de la propuesta que hace el profesor Leáñez, es el hecho de reconocer que hay una herencia muy poderosa de lo que era lo hispánico a nivel mundial, no solamente de este lado del mundo, ¿no? Bueno, el profesor Leáñez decía, hay tres condiciones: libre mercado, gran escala, una lengua. ¿Por qué no lo hemos logrado, profesor Leáñez? Bueno, nosotros no lo hemos logrado esencialmente porque la independencia se montó sobre el desprecio y el aborrecimiento a la herencia española. Entonces, claro, y a esa estructura jurídico-política de la cual todos éramos parte. Entonces, hubo que crear mitos fundacionales, que generaran la nueva legitimidad del poder. Y esa nueva legitimidad se generó esencialmente a partir de un aborrecimiento de lo español. Y eso es un despropósito desde todo punto de vista, porque la única independencia que hubo en América fue política, porque la continuidad cultural, de la cual el adalid es Andrés Bello, por cierto, continuó, porque nosotros seguimos siendo de una cultura de base católica e hispanohablante. Y esos son dos decodificadores y dos maneras de estar en el mundo absolutamente fundamentales a la hora de uno relacionarse con los demás y con el mundo en general. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que esos mitos fundacionales tienen que legitimar republiquetas, y tienen que legitimar y ser muy celosos con las fronteras, con las otras republiquetas, porque es así que se afirman los relatos micronacionales. Entonces yo lo que estoy abogando en el fondo es a que nos montemos en un dron y veamos más allá de los relatos micronacionales llamados Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera, etcétera, y veamos que realmente nosotros somos un bloque histórico-cultural homogéneo, muy por debajo de su rendimiento óptimo, porque nos empeñamos en ver pequeñas diferencias que hay entre nosotros. Es decir, cuando nosotros estamos en Pekín, puedes jurarlo, que un ecuatoriano, un argentino, un mexicano y nosotros nos vamos a percibir como idénticos. Es decir, de cara a los otros, nosotros somos un nosotros. Los hispanoamericanos somos un nosotros de cara a los otros. Y así nos perciben, por cierto, los otros también. Entonces, lo que pasa es que nosotros no logramos esa percepción porque el relato nacional depende del aborrecimiento de lo español. Y es, como dijo muy bien Carlos Fuentes en un libro muy bueno que se llama El espejo enterrado, España es nuestro lugar común. Nuestro lugar común no es lo indígena. Porque si bien es verdad que nosotros en América tenemos lo indígena, pero eran indígenas completamente diferentes. Los caribes, los taínos, los timotocuicas, los mayas, los incas. Es decir, eran tribus que no tenían ni siquiera conciencia los unos de los otros.
pueblos completamente distintos. ¿Y cuál es el lugar común entre una persona, digamos, que tiene ancestros caribes como nosotros y una persona que tiene ancestros mexiques como los mexicanos? España. Ese es el lugar común. Ese es el lugar común. Y es sobre ese lugar común, además, que nos vinculamos a la cultura en donde el individuo es forjado y tiene sentido, donde nos vinculamos a Occidente. Porque quiero decir que detrás del relato indigenista hay un relato colectivista y hay un relato atomizador. Hablando de libertad, ya que estamos en el tema de hablar de libertad, detrás del relato indigenista hay un relato colectivista y un relato atomizador. Entonces, no logramos ni escala, ni libertad, ni lengua con los relatos indígenas. Es decir, el relato que funciona, y el relato además que es real, que no es una impostura, es el hecho de que nosotros estamos hablando español, que nosotros tenemos una cultura de base católica y que tenemos 20 estados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esos 20 estados? Vamos a tratar de hacer un poco un esfuerzo, como ya lo están haciendo los francófonos y como ya lo están haciendo los lusófonos, es decir, buscar maneras de organizarlos para ir abatiendo las fronteras, todo lo que implique obstáculo al intercambio de cualquier índole. En la medida en que nosotros abatamos esos obstáculos, por el hecho de la lengua y la escala, se va a ir secretando una institucionalidad que va a demandar estructuras jurídico-políticas distintas a las nacionales. Lo que pasa es que nos empeñamos en las nacionales porque allí es donde gozan las pequeñas oligarquías mediocres que no quieren competencia, ¿no? Es decir, hay que entender que cada país es un pequeño negocio. entonces digamos, una clase política, imagínate tú que nosotros tuviésemos plenitud de o sea, fronteras realmente levantadas. Bueno, tendríamos muchísima más competencia. Y las clases políticas y empresariales y de todo tipo tendrían que ser mucho más aptas. ¿Y sabes qué? Es decir, las oligarquías locales prefieren tener su pequeño negocio en combinación y articuladas con esquemas globales que les dan cierta legitimidad. Y así funcionan los 20 pequeños países. Entonces, pero lo esencial... Vamos un momentico, profesor Leáñez, al corte y volvemos con la tragedia latinoamericana, con fronteras duras y rudas que hacen que, por supuesto, los pequeños negocios de las oligarquías mediocres florezcan. Pero vamos al corte y regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Los trajes de baño Yuyu diseñados por Georgiana Reyes están confeccionados con las mejores telas importadas. Yuyu es el traje de baño bikini o entero, hecho especialmente para realzar el cuerpo de cada mujer, cortados y confeccionados uno a uno,
con manos venezolanas, cuidando los detalles de cada prenda. ¿Cómo lo quieres? ¿A la medida o de su catálogo? Lo tienes todo en su Instagram, Yuyu Showroom. Yuyu, el traje de baño que te hace sentir siempre bella. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad. Estamos hablando precisamente de la urgencia de un pacto panhispánico. Estamos poniendo de relieve la importancia de una herramienta lingüística única como el castellano, el que lamentablemente no rinde lo suficiente porque ni libre mercado, ni la gran escala, porque cada republiqueta es una gran frontera, un inmenso muro. Yo recuerdo en la época de los 90 todos los esfuerzos que se hicieron y los 80 con el Pacto Andino para lograr que en 5 países, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, y Bolivia, 5 o 6 países, después Chile se salió y quedaron los otros. Bueno, hubiese libre tránsito de personas, libre tránsito de mercancías. Yo viví una época en la que aterrizar en Colombia no lo dejaban a uno bajar del avión simplemente. Y viví la época posterior, en donde, digamos, era tan fácil ir de aquí para allá. Pero llegó Chávez le dio en la madre al Pacto Andino, a la Confederación Andina de Naciones, y la destrozó. Y después empezó a construir con sus amigotes una instancia que solo favorecía a los gobiernos, pero no favorecía a los ciudadanos. Y total que esta tragedia de la migración forzada venezolana, que es, digamos, el pasar de una frontera tras otra, es encontrarse que no puedes ni avanzar ni retroceder, es sentirte delincuente en América Latina, ilegal, es no tener pasaporte, es que nadie te selle una visa, en fin, esto es una composición que solo encuentra sentido en este grupo de republiquetas celosas que no se reconocen como parte de una heredad y que por supuesto, digamos, repudian su origen español. Es increíble, en Venezuela se estudia muy mal la colonia, y eso que hemos sido más tiempo colonia que república. Y por supuesto, todo ese odio, toda esa inquina de Chávez que terminó en ese célebre momento de ¿y por qué no te callas? O sea, todo el esfuerzo de romper los vínculos, lo único que ha traído es retraso, es pobreza, es dificultades tecnológicas, y España misma está ahorita en la cola, no en la punta, en la cola precisamente porque sola tampoco tiene ningún sentido. Y además con ese intento de desmembrarse, peor todavía. Ahora, profesor Laud, usted, digamos que es estudioso de la historia y de la economía, ¿cuál fue el momento, digamos, del error máximo por el cual nosotros dejamos de pensar panhispánicamente y empezamos a pensar tan sectariamente? Bueno, yo creo que la cosa es mucho más grave. Yo creo que nunca se ha pensado panhispánicamente. Okay, de hecho el Imperio Español, aunque fue inmensamente grande, okay, tenía un problema muy serio, ¿no? Que no había comunicación entre las provincias, ¿no? Y de hecho el comercio entre las mismas provincias estaba técnicamente prohibido, ¿no? Por lo cual desde el mismo intento del imperio, que todo el mundo llama colonia, y a mí me gusta llamarlo imperio porque yo me niego a creer que aquello fue colonia. La política de los reyes fue inicialmente que toda la relación se centralizara en la metrópoli, ¿no? Y por esa razón
las provincias crecieron de manera diferente, ¿no? Y por eso es que se desarrolla también ese castellano tan particular que hablamos en cada una de las regiones, ¿no? Y la independencia no contribuyó a ello, ¿no? Porque de hecho el proyecto de Bolívar era un proyecto político, ¿no? Y los proyectos que se han tratado de materializar nunca abandonan el ámbito de lo político y pasan al ámbito de lo económico, ¿no? Y hay una lección muy importante, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que pasa con la ciudad de Puerto Ordaz, ¿okay? Que Puerto Ordaz es una ciudad creada, ¿no? Y tuvo sentido en tanto y en cuanto fue viable económicamente, ¿no? Porque es que que de verdad unifica y de verdad consolida un determinado territorio es el desarrollo económico y comercial, ¿no? En primer lugar el comercial, y después vendrán industrias y vendrán un montón de cosas. Entonces yo creo que la política de verdad tiene que dejarle paso a la parte económica y tratar de consolidar esa unión por la vía económica. Una vez que se consolida la unión de una forma económica, incluso se liman las asperezas del lenguaje, pues. De hecho, uno de los resultados naturales del comercio es el aprendizaje de las lenguas y la unificación de las lenguas, ¿no? Eso es lo que creo que se debería de tratar de incentivar. Yo creo que el proyecto inicial de intentar montar un pacto andino, intentar montar una asociación latinoamericana de comercio, tiene que abandonar el ámbito de lo político y pasarse al ámbito de lo económico, pues sin que haya relaciones económicas sólidas entre los países no hay unificación posible, ¿no? Y tampoco hay lenguaje posible, ¿no? ¿Okay? Por eso es que yo insisto en que la propuesta es muy interesante, pero eso requiere de líderes verdaderamente centrados que aboguen por la unificación económica más que por ideales políticos, ¿no? ¿Okay? Y pensar en una nación potencia, no una nación potencia, un cúmulo de naciones con un poderío increíble, porque sería un poderío puramente comercial y económico, ¿no? Sí, muy bien, Hugo, ¿qué nos puede decir? No, profesor. Sí, Leañez, yo diga. No, bueno, yo quería acotar lo siguiente, ¿no? Mira, el problema que nosotros tenemos, básicamente, es que nuestra manera de reajustar lo que se desajustó tras la independencia ha sido errado. Por un lado, la nostalgia del Imperio Español. Bueno, el Imperio Español, independientemente de cómo lo juzguemos, se acabó. Entonces, esa nostalgia del Imperio Español, bueno, pues mira, ya el Imperio Español pues se acabó. La otra manera de unificar es las ansias de un amanecer internacionalista proletario, ¿no? Es decir, todo este discurso de integración de izquierda, que en realidad es una cosa que va absolutamente de arriba hacia abajo y no provoca sino colectivismo y miseria. Entonces eso no lo podemos dar por bueno. La otra, a veces, hay visiones meramente poéticas. Uno ve Ariel, por ejemplo, libros como Ariel, poetas como Rubén Darío, es decir, unas cosas muy líricas, ¿no? Y realmente, un poco retomando lo que venía diciendo la persona que me antecedió, yo pienso que lo que hay que ir es de abajo hacia arriba y justamente a través del libre intercambio, pero a todo nivel, no solo económico. Es decir, yo creo que la UDE estará de acuerdo conmigo. De lo que se trata es del libre intercambio, no solamente en lo comercial y en lo económico, sino en lo cultural, en todos los niveles. Quiero darles un ejemplo muy claro de esto, el llamado boom de la literatura latinoamericana. Bueno, ese fue nuestro último momento de gran incidencia mundial. ¿Por qué? Porque justamente unos catalanes, cuando los catalanes eran el centro gravitacional del mundo editorial en español, vieron una cantidad de autores que estaban surgiendo, pusieron eso en un paquete interesante y ofrecieron al mundo
el boom de la literatura latinoamericana, no el boom de la literatura argentina, venezolana, ecuatoriana, no, eso no sirve. El boom de la literatura latinoamericana en general, que bueno, yo habría dicho hispanoamericana. Y eso fue un momento de gran incidencia y de gran autoestima. Entonces, fíjate tú, cuando nosotros hacemos cosas juntos, incidimos de manera rotunda, porque somos tan grandes que no nos pueden decir que no. Te voy a poner otro ejemplo. La ñ en el teclado de las computadoras. Bueno, llegó un momento en que en algún sitio del mundo se estableció que, mira, vamos a quitar las ñ de las computadoras para que los tableros sean más o menos iguales en todas partes, nos sale más económico. Y bueno, los que quieran configurar la ñ le dan a control, alt, flechita, sub, y después le saldrá la ñ, ¿no? Bueno, eso generó una indignación panhispánica, genuina, de abajo hacia arriba. Y el mercado tuvo que atenderla. Y las computadoras que nosotros recibimos, las recibimos con ñ, lo cual me viene a mí muy bien, porque yo me llamo Carlos Leáñez Aritimuño. Entonces, ahora, lo que quiero decir es que hay que entender que aquí también hay un tema de poder. O sea, no hay que ser ingenuo. Hay mucha gente operando desde hace siglos, y eso podríamos hacer un programa, para que nosotros estemos separados. Esencialmente, Inglaterra en una primera instancia, Francia y los Estados Unidos no quieren competidores. Y las oligarquías locales no quieren competir. Pero el bloque histórico-cultural está allí. Y nosotros podríamos ser muchísimo más de lo que somos. Y como prueba te traigo reciente, pues la ñ en los teclados, el boom de la literatura latinoamericana. Es decir, cuando nosotros pesamos juntos, pesamos fuerte. Pero eso es demasiado. Casi nunca ocurre. Entonces, yo lo que estoy abogando es de una cosa muy sencilla. El mapa actual es irracional y absurdo. Lo que yo estoy planteando no es idealista. Es sencillamente, deja que una gente que habla el mismo idioma no tenga fronteras políticas y económicas para que tú veas cómo vamos para arriba. Pero eso tiene muchos enemigos, esencialmente. Los grandes intereses mundiales y las oligarquías locales, que no quieren competencia. Hugo. Una de las cosas que yo he aprendido a valorar mucho más, profesor, es el poder del lenguaje. Y eso es una materia que usted por muchos años enseñó en la Simón Bolívar. Y cuando uno entiende o trata de cuantificar, por ejemplo, que esa conversación la tuvimos, el PIB en español que puede existir en el mundo o en un país, uno empieza a ver las cosas de una manera diferente, ¿no? Porque el hecho de ese vaso comunicante que es el idioma no tiene barreras. Porque como usted me dijo ahorita, cuando se consiguen los latinos, los hispanos, porque no lo mismo conseguirse con un brasilero que conseguirse con argentinos, ecuatorianos y peruanos, nos reconocemos como que somos familia, o sea, de verdad, ¿no? El idioma obviamente es el principal derribador de barreras, ¿no? Y eso es algo que cuando a una persona, sobre todo en situaciones como la que lamentablemente nos ha tocado vivir a los venezolanos, tiene que emigrar a la fuerza y tiene que ir a países donde no se habla el idioma, eso es algo que cohesiona, ¿no? Y nos hace sentir. Entonces, creo que ese reconocer ese pasado que tenemos en común, ese punto de unión en lo hispano, creo que es importante y sentirse orgulloso de lo que hubo ahí. Pero hay que develar la cortina y hay que ver, como bien dijo ahorita Víctor, el periodo más largo que nosotros vivimos, verlo sin ningún tipo de vergüenza, ¿no? Sino con orgullo, pero con un orgullo como para saber que podemos ser mucho más de lo que estamos siendo ahorita. Y el otro punto que quería hacer es, hay gente que entiende el poder de esto. Y ahorita puso Víctor el ejemplo de Chávez, lo que hizo con la Comunidad Andina de Naciones, pero lo que está ocurriendo en España mientras estamos hablando, están tratando de socavar el español en España como la lengua oficial y como la lengua que sea el vaso comunicante entre los españoles. No es menor, no es inocente. Y por último, profesor, y esto quizás puede ir para otro programa, no nos da chance, pues esto es un tema muy amplio, es todo el tema de la leyenda negra que sirve de mito fundacional para muchos otros países, que hoy fungen de potencias, que no eran las potencias, que renegaron por mucho tiempo de lo que España significó como imperio y lo que dejó como legado al mundo, ¿no?
Entonces, bueno, no sé si tiene comentarios al respecto del lenguaje, que me parece algo importante. No sé si Víctor tenía otros comentarios, obviamente él es el que modera la conversación. No me quiero emocionar aquí. No. No, vamos a darle paso a nuestro invitado, Carlos. Es interesante, pero no quiero que nos quedan ya, estamos en los últimos 6 minutos. Te respondas a Hugo Bravo, pero que también, digamos, trates de elaborar sobre qué haría un gobierno inteligente y sensato en Venezuela para contribuir al pacto panhispánico. ¿Cuáles serían las 3 o 4 medidas concretas con las que comenzaría a dar la señal apropiada al respecto? Bueno, es decir, yo pienso que hace falta como un ente coordinador, pero no una gran burocracia, ¿no? Pero como existe la Organización Internacional de la Francofonía, como existe la Comunidad de Estados de Lengua Portuguesa, nosotros no tenemos nada similar. Nosotros, los trabajos que hacemos juntos son siempre lingüístico-culturales, y eso no es suficiente. Nosotros justamente tenemos que aprovechar lo lingüístico-cultural para dinamizar todos los otros planos. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que haría? Mire, Venezuela ya lo hacía. Mira, Venezuela durante la República Civil se montó el canon de la cultura hispanoamericana, que era la Biblioteca Ayacucho. Es decir, la gente se olvida, pero la Biblioteca Ayacucho es una cosa, es decir, evidentemente que el régimen actual la ha degradado un poco, pero es decir, hasta cuando tuvo una gestión adecuada, era el canon de la literatura y de la cultura hispanoamericana. Entonces, básicamente de lo que se trata es de generar, pienso yo, un foro en donde veamos quiénes son los enemigos de lo panhispánico, quiénes son los amigos de lo panhispánico, cuáles son las ventajas de las republiquetas y las desventajas de las republiquetas. Las desventajas de las republiquetas son infinitas, porque, mira, los mercados pequeños, es decir, no se benefician de la escala. Entonces, es verdad, si nosotros fuésemos macedonios, bueno, que es una lengua que hablan 3 millones de personas, bueno, mira, es decir, nos va a costar más, pero nosotros ya tenemos una capacidad de intercomprensión instalada que no la estamos utilizando. Entonces, básicamente, si yo fuese presidente, digamos, yo convocaría a una conferencia en Caracas para ver cómo hacemos para exacerbar los intercambios entre los hispanohablantes. Muy importante esto. No Latinoamérica y el Caribe, no Mercosur con Brasil, olvídate de eso. Porque justamente estoy hablando de 3 factores y uno de ellos es la lengua. Entonces esto es un tema que tenemos que trabajar primero entre nosotros, entre los que ya hablamos español. Porque entonces allí tenemos la conjunción de los 3 factores. La escala, el espacio de libre intercambio y el código que aligera todo eso. Entonces, básicamente eso. Lo que pasa es que, bueno, no podemos ser ingenuos. Esto tiene muchísimos enemigos. Y mira, para mí los más poderosos son las oligarquías locales. Las oligarquías locales quieren sus aranceles a todo nivel, no es solo en lo económico. Es decir, fíjate, te voy a poner un ejemplo muy claro en literatura, ¿no? Yo cuando estudiaba 3º, 4º, 5º año de bachillerato, había un manual de literatura. Yo estudié con un manual extraordinario de Óscar Zambrano Urdaneta y Domingo Miliani que se llama Literatura Hispanoamericana. Bueno, ¿y quiénes estaban allí? García Márquez, Borges, Cortázar, el Inca Garcilaso, es decir, era todo el ámbito hispanohablante. ¿Sabes cuáles son los programas ahora? Literatura venezolana. Literatura venezolana, eso sí es empobrecimiento. No porque la literatura venezolana no pueda tener grandes valores. Rafael Cadena, Montejo, es decir, hay grandes valores. Pero si tú tienes un libro de literatura, es decir, si tú te estás formando literariamente con exclusivamente o esencialmente nada más literatura venezolana, eso es muy pobre y no te da la noción de la magnificencia y fuerza de tu idioma. Y
allí fue que yo me di cuenta, estudiando literatura, que Venezuela era apenas una provincia de una cosa muchísimo mayor. Entonces, ahora, ¿cuál es la ventaja de cultivar nada más la literatura venezolana? Bueno, pregúntale a los autores que se sienten muy cómodos pavoneándose como grandes autores en torno a un campanario. Yo quiero pavonearme ante 500 millones de personas. Y hablando del tema económico, el poder de compra de los hispanohablantes representa casi el 10% del PIB mundial. Y eso sin sinergia, en 20 países separados. ¿Cómo sería si nosotros tuviésemos sinergia? Entonces digamos, lo irracional. A mí me dice, ay Carlos, es que esto es muy idealista. No vale, yo estoy planteando algo que es completamente racional. Lo irracional es que tú tengas un Ferrari y pretendes manejarlo como si fuera un Chevette. Nosotros tenemos un Ferrari, entonces vamos a usarlo como Ferrari, no como Chevette, que es lo que estamos haciendo. Y no como otra. Bueno, mi compromiso con Catherine Manzano es cerrar en un minuto. Quiero agradecer muchísimo la presencia y la reflexión constante, intensa, pertinente del profesor Carlos Leáñez sobre el buscar las ventajas. A veces nos cuesta saber que las ventajas las tenemos a mano y que solo es tema de decisión política, de que podríamos hacer sinergia ya con lo que tenemos, y muchos de los problemas desaparecerían porque son problemas creados por las oligarquías reinantes que son muy mediocres. Gracias, Hugo Bravo, por haber pensado en invitar al profesor Carlos Leáñez y al profesor Daniel Laut, siempre en nuestro contertulio de los viernes tan atinado. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Wilip Sarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción. Catherine, ¿qué te parece? Se va a entregar on time. José Gregorio González en los controles y Argenis Barreto, que ahora va a leer las noticias, ahora en lo que yo entregue el programa. Saludos a Jackson y a Marilia. Nos vemos. Hasta luego. El aplauso para Bebeto, por favor. Muchísimas gracias, Natalia. Es un honor estar aquí. Las que tú tienes, guapo. Muchas gracias. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.